Sara Antuña. Carlos Epando. Tengo una pregunta para ti. Por una favor, semana más. dispara. Si tuvieras que darme una respuesta, ¿cuál es el lugar en el que no está nunca el guionista? La alfombra roja de los estrenos. Además. Las ruedas de prensa. O sea, sí, no, pero sí. Los discursos de agradecimiento cuando cogen un premio. También, pero no, al que nunca va, donde nunca vamos, donde no estamos jamás. ¡Oh! En plató. En plató, correcto, a no ser que seas guionista de plató. Como Héctor Beltrán y Beatriz Arias. Que es con los que vamos a hablar de esta figura que es un poco desconocida en la industria, pero vamos a hablar de qué hace un guionista de plató, cuál es su día a día, cómo trabaja, cómo se va con los actores, con los directores. Y bueno, pues Bea Arias ha sido guionista de plató en 4 estrellas, pero ha estado también en Scam, ha hecho programas como Masterchef y ha estado con proyectos seleccionados en los laboratorios de guión de Isla Aventura. Y Héctor Beltrán. Héctor, si no lo conocéis ya es porque no habéis escuchado mucho el podcast, porque es el tío al que siempre ponemos de ejemplo porque le dispara a todo. Y todo lo gana. Nos lo va a contar enseguida. Héctor estuvo conmigo hace muchos años en Con el culo al aire, brevemente, y ha estado también en Sin Huellas, serie que creo que escribió con Gaby Ochoa y nosotros para Amazon. Ahora mismo está de guionista de plató en Reina Roja, que creo que es un lugar muy interesante, plegado de anécdotas muy buenas para guionistas que nos estén escuchando. Y ahora pues vendrá a contarnos un poco de todo eso y de su día a día. Pues vamos a por ello. Esto ya se ha hecho con Bea Arias y con Héctor Beltrán. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de Dama, entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales. Sara Antuña. Carlos Epando. ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a hablar hoy de el guionista de plató, que es una figura un poco desconocida en general, tanto fuera de la industria como dentro de la industria. Sí. Y vamos a hablar de sus funciones, de su día a día, y para esto vamos a hablar con Héctor Beltrán, Bea Arias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, muy contentos. Pues bueno, empezamos por donde empezamos siempre, la verdad. Sí, si habéis oído el podcast, deberíais. Sabéis que empezamos siempre preguntando a los invitados, invitadas, ¿por qué decidisteis haceros guionistas? Así que empieza el que quiera. Venga, va. A ver, yo estudié comunicación audiovisual, entonces, cuando eran 5 años, era buena turra, entonces, en cuarto me fui de Erasmus y allí empecé a rodar cortitos así, para no todo, cosas así como muy cortitas. ¿Dónde? ¿A dónde fuiste de Erasmus? Esto es. A Suecia, a Halmstad. Hostia. Inesperado. Sí, grabé un par de cortos con actrices, con amigas francesas, belgas, o sea, rodando en inglés, o sea, una cosa como muy loca. Y entonces ahí me di cuenta que molaba lo de escribir, porque en realidad lo que quería era dirigir. Entonces, para dirigir, digo, ¿qué dirijo? Pues mis historias, ¿no? O sea, mis movidas. Entonces empecé a escribir. Y ahí vi de repente un banner del máster de guión, que salía Corbacho, el máster de guión de Salamanca, de hace ya unos años. Y que salía Corbacho. Salía Corbacho. Sí, yo creo que por la peli esta suya de pelotas. Puede ser. No me acuerdo muy bien ya. Y entonces de repente fue como, hostia, esto... Entonces me metí, vi los profes, vi un poco el tal y dije, hostia, esto está guay. Y al final acabé la carrera y acabé en el máster. Y dije, bueno, pues es verdad que los másteres de dirección son muy caros y los de guión son un poco más baratos. Ya. Y ahí que fui. Y realmente al final me he dado cuenta que casi me gusta más escribir que lo poquito que he dirigido. O sea que... Perdón, como persona que no ha salido del ámbito académico, ¿comunicación audiovisual tiene, entiendo, asignaturas específicas de guión de algún tipo? En cuarto yo tenía narrativa audiovisual, pero me fui de Erasmus. Ah, claro. Entonces me la convalidaron por sueco 1 y cultura escandinava. Entonces, mira, pues... Vale. O sea, quiero decir que el máster era de alguna manera necesario para formarte en ese sentido. Sí, vale. Sí, porque lo que había escrito pues eran cortillos de jóvenes suicidas y cosas así. El clásico. Cuando se empieza. Una mano apaga un despertador. Eso Todos los sueños. Eso es. Siempre. ¿Vea? Pues yo creo que pertenezco a ese grupo de personas que, como somos hijos únicos, pues entonces si querías entretenerte o no tenías a nadie con quien jugar, entonces tenías que inventarte historias de alguna manera. Entonces yo siempre me recuerdo que mis juegos eran, pues eso, pues cojo las figuritas y me monto un teatrito, o veo películas porque es algo que se puede hacer solo, o leía muchísimos libros. Y ya con 11, 12 años empecé a escribir mucho relato corto, porque también era como una cosa que se podía hacer sola, que me divertía. Y en ese momento, claro, mi ambición era ser escritora, si acaso, porque, no sé, en la Salamanca de los 90 yo no sabía que se podía trabajar de guionista. No. Entonces, siempre estaba como así enfocada, me presentaba a concursos, y cuando llegó el momento de elegir carrera, yo en realidad me iba más por filología hispánica, pero es que luego descubrí que tiraba más a la docencia y no me llamaba tanto.
empecé a pensar periodismo. Pero fue una amiga la que me dijo, oye, ¿y tú que estás todo el día viendo series y películas, que lo tenía como mi gran hobby, ¿y por qué no te has planteado hacer audiovisual? Y fue como, espérate, que existe una Esto es opción, una opción, Claro. que a una escritura, o sea, que la escritura es creativa, porque es verdad que en periodismo iba a ser de otra manera si hubiera optado por esa carrera, y que de mi hobby podría hacer en algún momento mi profesión, y si no, me parecía que había como un abanico bastante amplio de, pues si no es guionista, pues será montajes, será otras cosas que también me gustaban mucho. Ok. Entonces, pues ahí hice la carrera en Salamanca y luego, de forma bastante orgánica, el máster de guión también de Salamanca. Y aquí estamos. Vale, y después de haber tomado la decisión de ser guionistas, o al menos de estudiar algo de guión y buscar trabajo de ello, ¿cómo fue vuestro primer acceso al trabajo en esta industria? Pues en mi caso, precisamente gracias al máster de Salamanca, al máster de guión, porque en todas las promociones había pues unos determinados, pues no sé, productoras, empresas que cuando necesitaban gente para hacer pruebas, pues hablaban con el máster, creo que también hablaban con alguno de Madrid, y en mi caso, pues me hicieron una prueba para entrar en Zeppelin, en el departamento de contenidos digitales que se llama TweetWalk Studios, y necesitaban, tú ya estabas trabajando allí, Sí. de hecho, porque nos conocimos ahí, y necesitaban pues una guionista para un proyecto que tenían, que luego no se quedó exactamente en lo que pensaban, pero ya nos quedamos ahí haciendo todo tipo de cosas. Y bueno, pues entré por una prueba, por las clásicas pruebas que... Míticas ahora, porque ya Sí, no, sí. esto ya no ocurre. Pero tú Ahora- entraste en lo de Ciento y la Madre. Sí, es Vale, verdad, ese fue ahora mi primer contacto, mira, me corrige. No, pero... porque, ¿sabes por qué? supuesto. Guionista de plató, aquí dando el... No, claro, porque yo, o sea, en el mismo máster, verdad. un año antes, nos cogieron a 3 de prácticas Ujú. en una productora que ya no existe. Cierto. Y entonces íbamos a hacer ese programa. Y el día que llegamos, se abren las puertas del ascensor y nos dicen, no, este programa se ha cancelado, no se va a hacer y ahora os vais a con el culo al aire. Cierto. Esto fue con la Entonces ahí- coproductora de la competencia. Claro. Sí. Y tú un año después fuiste a ese programa. Que es- Con el culo al Claro. aire es una serie, es que ha quedado como raro decir, ahora os vais con el culo al Con el aire. culo al Es aire, como, sí. ok. A la calle con el culo al aire, correcto. Sí, es verdad, en realidad el primero es verdad, Claro. fueron esas prácticas en las que era un programa de cámaras ocultas, que hicimos 4 programas y fue mi primer contacto, pero lo que sería la primera inmersión al mundo laboral, ya sin ser becaria, fue esta como guionista en TweetWalk y accedí por una prueba Ujú. y todo, pues eso, estas pruebas que ya casi no Cuando habían existen, pruebas, pero... sí, sí. Sí, yo Y ahí igual, fue cuando pero un nos año conocimos. antes. Claro, pero yo también hice prueba para entrar en TweetWalk. O sea que, y nos llegó a través de... Supongo ¿Sí, tú que ya habías terminado el máster? sí, y Felipe me imagino que fue al máster y nos dio charla. No recuerdo muy bien cómo me llegó esa prueba. No, Felipe Jiménez Luna, que es el Sí. director de TweetWalk Ujú. Studios. Sí. o a través de Carlos G. Miranda, creo. Ahora me estoy acordando, me parece. Ujú. Bueno, eso. Prueba. Gente, claro, Sí. sí. Gente que conoces, que al final de lo suyo, de becario o lo que sea, Ujú. pues te haces un poco un pequeño círculo, te abres ahí un huequito y si parece que no estás muy loco ni nada, pues te pueden recomendar Ya. para Porque hacer a una partir prueba. de ahí, o sea, en el primer momento entráis por prueba y después, porque habéis yo luego, o sea, es curioso porque hicisteis los dos el máster de Salamanca, los dos entrasteis en la misma productora, habéis llevado como por lo menos unos inicios parecidos de carrera, luego habéis sido guionistas de plató los dos. ¿Qué recomendaríais a la gente cuando termina un máster de decir, hostia, ¿cómo te mueves ahí? Ahora que ya no hay pruebas. Sí. O sea, en el caso mío, cuando acabamos el máster tienes el abismo este que se abre después de estudiar Sí, y sí. que dices, ¿qué hago con mi vida? Siempre las típicas preguntas de cómo llego, cómo accedo al mundo laboral, cómo entro en una serie, Y en nuestro caso nos mudamos a Madrid tres o 4 guionistas, o sea, colegas del máster, y ahí empezamos a sobrevivir haciendo microteatros, haciendo concursos de fotografía de quesos de Mahón, que ganamos, por cierto. Por supuesto, Ganamos. el hombre que gana todos los El hombre que concursos gana ganó todo. la de fotografía. Ganamos. Los quesos. Ganamos 2 premios y uno iba a nombre de mi madre, porque Oh. no podíamos repetir. ¿Y eran premios en metálico? Sí, o en 400 lácteo? pavos o una Hostia. cosa así, sí. Muy Entonces, bien. Sí, porque esto los oyentes igual no lo saben, pero este piso de estudiantes de guión se ha convertido en un lugar Sí. mítico donde había un montón de gente dedicada a dispararle a todo lo que se moviera, Sí. a ver qué sonaba. Sí, sí. Y lo mismo lo que dices tú, lo mismo habías ganado algo, una cuña publicitaria de Sí, radio, algo, un sí. desarrollo de guión de alguna parte. era mantenerse en Madrid porque es muy caro y ahora muchísimo más que antes y tener un poco ese contacto con pues los microteatros nos sirvieron para tener acceso a lo mejor a
algunos actores, a empezar a trabajar con ellos, los textos, vas probando cosas, que eso es súper guay. Y al final aguantamos ese año y cada uno le llegó la prueba por según qué sitio y al final acabamos un poco todos currando. Sí, yo también tuve ese año, o sea, no me hicieron la prueba justo al terminar el máster. Terminó el máster, también pasó un año de qué voy a hacer con mi vida, pero en mi caso en Salamanca, pues haciendo vídeos de corporativos del dentista de no sé dónde, o vente a la graduación de mi hija y me la grabas y te doy unos euros. Ya, hostia. Y después, sí, pues yo creo que fue un año más o menos cuando me llegó la prueba. Entonces es verdad que yo no me había trasladado a Madrid y me trasladé precisamente para empezar a currar de guión, o sea que estuvo muy bien. Y la cosa es eso, presentarse a todo, o sea, dame ayuda también, pillamos unos cuantos, nos tutorizaron gente que luego te recomienda o te llega otra prueba. O sea, al final es hacer esto, o sea, cortos, microteatros, disparar todo, sí. Y hacer piña también, ¿no? O sea, Eso es, la juntarte con gente con la, no sé si tiene que ser con la que has estudiado, pero gente que quiera un poco hacer lo mismo que tú, y que nosotros siempre que damos alguna clase hablamos de esto, de que en realidad no tienes en tus compañeros rivales ni competidores, tienes gente que si de pronto... Son tus únicos contactos, además, con la industria. Si es gente que está trabajando y de pronto les ofrecen un trabajo y ellos ya tienen, seguramente son gente que te puede recomendar a ti, entonces pues bueno. Sí. Claro, ahí... si va todo bien, compartiréis curro, en el mejor de los casos. Sí, y lo de los araos, ir a cosas de alma, cosas de dama, se conoce un montón de gente y es eso, al final acabas haciendo piña con los que tienes los mismos intereses. Claro. ¿Y el salto de ahí a guionistas de plató? O sea, ¿cuál es el primer momento en el que tenéis contacto con esta figura? Pues yo diría que en Twiwok empezamos ya a hacer como... No era una figura de guionista de plató, pero había muchas veces que entraban campañas... Sí. Porque en Twiwok lo que hacíamos era trabajar con los influencers de la época, que eran un poco los... Sí, los talentos, youtubers... de la época. Claro, eran los youtubers, que ahora no existe... Claro, ahora no existe tanto eso, sino los influs. Pero en ese momento era lo que la gente joven veía... Y llegaban muchas campañas que teníamos que escribir para ellos y luego grabarlas con ellos, que también era una movida porque no eran actores. Entonces, bueno, tenías como que adaptarte también a las situaciones y nosotros muchas veces solíamos ir pues a grabaciones concretas a controlar que el contenido y que lo que la marca quería pues se dijera correctamente, ayudarles si algo iba mal, estar preparado para imprevistos. Entonces, no era exactamente una figura de guionista de plató, pero en muchos casos fue nuestro primer contacto. Sí, algo así. Y yo, como entré en Reina Roja, pues fue en Isla Aventura conocí a Jorge Vejega, que fue el coordinador en set de guión de la primera temporada. Y él tenía otra cosa y no podía hacer esto y dije, pues yo no tengo nada en septiembre, di mi nombre. Bueno, lo que acabamos de decirlo, tus compañeros son los que te recomiendan para otros gracias juegos. A que hice un proyecto para Isla Aventura que me cogieron, que coincidí con Jorge, y justo Koldo era el productor ejecutivo de la serie. Koldo Serra. Serra. Claro, que había yo coincidido con él ya en Sin Huellas, ya me conocía, entonces pues dijo, pues venga, para adentro. Y no sé si nuestras oyentes saben exactamente qué es un guionista de plató, así que vamos a retroceder un pelín para buscar una definición para esto, ¿no? ¿Qué es exactamente un guionista de plató? Pues a mí cuando me contratan para entrar en 4 Estrellas, lo que me explican es que pues una figura como el representante de guión en la serie, dentro de plató, y que mi cometido principal, que iba a variar muchísimo de un día a otro, nunca sabes qué te vas a encontrar, pero en general es pues realizar las últimas versiones de guión. O sea, en el caso de 4 Estrellas me llegaban bloques de 5 capítulos escritos por los esqueletistas, los dialoguistas de la serie. Y entonces, pues yo primero lo revisas, ves si hay alguna incoherencia, que es facilísimo cuando se escribe a esa velocidad y tantos capítulos en una semana. Y puedes hacer tus primeros cambios, pero sobre todo, pues luego te reúnes con el director de cada bloque, haces una versión, diría que esa es la versión final. Sí, la versión con los directores debería ser la versión final. Puedes hacer tú una previa con tus cambios, entregársela al director, luego juntos pues él ya te pedirá cambios que pueden ser más de cara a producción, de cara pues este actor al final no va a poder venir, pues hay que reducirle de estas escenas o quitémoslo de aquí o esto cámbiamelo de localización. Y luego el mundo separatas, también si un capítulo va corto, si un capítulo va largo, saber dónde recortar. Eso es un poco lo que a mí me dijeron y luego también me advirtieron, prepárate para todo lo que viene porque tendrás que hablar con actores y
pues eso, si no entienden algo o si hay algo que no les cuadra, o a lo mejor no sé, vas a tener que estar en contacto con ellos y prepararte para cualquier tipo de imprevisto. O sea, la lluvia para mí, por ejemplo, era un drama cada vez que el pronóstico del tiempo te decía que iba a llover esa semana. Hostia, hay que verlo todo, claro. Porque entiendo que por lo que has contado podrías en realidad ser guionista de plató sin tener contacto real jamás con los guionistas. O sea, te llegan mails con los capítulos, lee y haz tu movida, ¿no? O alguna vez llegas a la sala de guión, hablas con el coordinador o con los guionistas de la... En nuestro caso, sí. De hecho, yo con los coordinadores casi, bueno, no sé si tuve más contacto siendo guionista de plató que luego cuando fui escaletista, pero sí, me parece que es una figura muy interesante porque al final estás en contacto con gente que como guionista raso no estarías, o sea, con los directores, no tendrías por qué comunicarte si no estuvieras en plató, con el director de la serie y con los coordinadores, en mi caso, sí que estaba súper en contacto. O sea, al ser además una serie diaria pero con unas características un poco diferentes, era en la actualidad, tenía a veces como más empaque de semanal, aunque seguía siendo diaria, la estábamos viendo nacer. Entonces sí que yo por lo menos estaba muy en contacto con ellos y hacían una cosa en esa serie que me parece muy positiva, que es que siempre que querías te podías ir a Escaleta los lunes a sacar trama con ellos. Y muy bien. Guay. Y entonces así veías realmente cómo salían las tramas, le ponías cara a tus compañeros, o sea, en realidad conocías a todos y sí que te tenían cuidado dentro de que estabas solo en el mundo de plató, sí que sentías que estabas dentro de la piña y que te cuidaban. Sí, se lo decía también, no solo por lo obvio que el contacto es bueno para la serie, sino por el horario. Dices, si tienes que estar en set el día entero, dices, cuando estén haciendo escaletas o lo que sea, tú estás ahí, en plan, contadme lo que vaya saliendo o lo que sea. Claro, al principio, las primeras semanas sí que intentaba ir a escaleta todo lo que podía y luego ya llegó un momento de, bueno, chicos, me voy a mi reino de plató y cualquier cosa me llamáis, pero ya era todo mucho más fluido. ¿Tu experiencia es parecida también, Héctor? Se parece un poco, pero es diferente porque al final el sistema de producción es diferente, la serie es diferente, o sea, esto es una diaria, que es como la figura de guionista de plató es como clásico, y en lo mío era es una serie como de prime time, ¿no? O sea, lo que decía antes. Y de plataforma, además, con lo cual... pero me refiero, sí, es eso. Entonces, claro, no tenemos un plató, o sea, es itinerante, ¿no? O sea, son exteriores reales y luego unos platós y otras ciudades de España también. Entonces, claro, yo creo que al final, o sea, el trabajo se dividía en muchas como mini jobs. O sea, uno, por ejemplo, son separatas que te pide producción directamente de queremos rodar en Málaga, entonces la policía necesita saber qué secuencias va a salir la policía y a lo mejor también preparar un pequeño escrito en el que cómo se va a ver la policía de Málaga en esta ficción. Porque, claro, después de hacer... Si tienen que colaborar, ¿no? No puede ser muy mal retratado. Después de hacer... O sea, hay varias series en Marbella, en tema de drogas, claro. Entonces era como delicado. Entonces, pero eso es un trabajo que normalmente, bueno, no lo sé, pero normalmente yo instintivamente no se lo atribuiría al guionista de plató, sino a un guionista más de la sala, ¿no? Claro. Esto ocurrió así. Sí, porque al final es coordinador de guión en set. Entonces, creo que dista un poco del plató, porque no hay plató en realidad. Claro. Bueno. Entonces, tienes esa tarea, luego las separatas que te pide producción para una y mil cosas, para pedir permisos, para lo que sea. Y luego ya el día a día en rodaje, estar ahí acompañando. Era un poco como el triángulo entre, en este caso, en esa segunda temporada de Reina Roja, estaba producción ejecutiva de la parte de guión, producción ejecutiva de dirección y producción ejecutiva de pura producción. Okay. Y entonces la figura del guionista, de coordinador de guión en set, era estar en set representando al guión y defendiendo un poco lo que se había escrito y lo que habían hecho los compañeros, bueno, en este caso era Salvador y Elena, que habían escrito la segunda temporada. Y hablar mucho con actores también, pasar texto antes de cada secuencia, si algo no encajaba, pues proponer cosas, avanzar a supuestos problemas que pueden haber y tener ahí como un plan B. Y luego también a lo mejor mantener ese récord de, como en este caso va a haber una tercera temporada, pues tienes un poco... No, esto está no es primicia, es una trilogía, ya lo sé, no, pero bueno, déjame echarle unas flores al podcast. Entonces, nada, pues eso, era un poco todo este trabajo. O sea, hay como muchos mini jobs, yo creo, pero básicamente es eso. Pero ¿y tenéis en ambos casos la potestad de cambiar? Porque, o sea, hablábamos antes de que en realidad es una responsabilidad tochísima porque la última versión de guión básicamente la haces tú. Evidentemente, entiendo que si hay una crisis con lo que sea, tienes que llamar arriba y decir, oye, ¿cómo solucionamos esto? Pero habrá momentos en los que no... Lo único que valga sea tu reacción en ese segundo de decir, oye, es que pinta que esto eso sea el 90% del tiempo, ¿no? Que las crisis que tienes que llamar arriba sean lo excepcional y lo normal sea
Sí. Todo el rato. Sí, porque todo el mundo está muy ocupado, además, Sí, sí. entonces tampoco puedes estar No, constantemente. y el pase de texto es 5 minutos antes de que se te tenga que rodar. Claro, es que o no sea, hay el rato tiempo para está eso. ahí. Entonces, claro, a veces también hay segundas unidades en esta serie. Entonces, Elena se iba a una, yo al otro. Pero al principio estábamos muy, muy juntos, muy pegados. La primera semana pues coincidió que era casi todo plató, las 2 primeras semanas. Y ahí ya pues te empapas de la serie, hablas mucho con Elena, con la productora ejecutiva, y sabes un poco por dónde hay que tirar o cuáles son las soluciones que necesitamos, o que necesita la serie. Entonces al final ya pues te dejan un poco solo y ya está, y decides. Sí, en Porque mi al final caso hay fue un que poco sacar, parecido. claro. O sea que al principio estaba más codo con codo con Ángel Turlán, que era el director, no el director, no, perdón, el coordinador de argumento de la serie, y sí que, bueno, tanto él como Borja también, que estuvo al principio de la serie, Borja Santaolalla, pues estaban como más pegados a mí de, mira, te vamos a ir acompañando porque esto es una locura, además estamos empezando la serie, pero sí que es verdad que hubo un momento en el que yo vi que confiaban de, vale, perfecto, pues yo creo que ya estás lista para volar y nos llamas para bombas gordas. O sea, tú vas pedaleando Pero- y de repente miras y te han quitado los rodines, ¿no? Como, Mierda, no me he dado sola. cuenta de cómo ha ocurrido Claro. esto, ¿vale? Claro. Claro, y ahí ya a mí lo que me resultaba más complicado era tener el criterio de decir, vale, esto me llevo yo la responsabilidad de decir que se hace así, o llamo a mi coordinador para ver qué opina, o al director de la serie, o alguien por encima de mí que me dé el ok para... Claro, joder, claro. porque es lo que decís, que al final es una gran responsabilidad, a pesar de que por lo menos en las diarias, en tu caso creo que al llamarlo ya coordinador de set o de guión en set Sí, te da un poco es más otra de empaque, cosa. ¿no? Sí. frente a- Pero Sí. es verdad que guionista de plato en diaria siempre ha sido como sales el último en los créditos, parece que cobras menos que tus compañeros, que esto es Y te otro imaginas melonazo. siempre que va a ser como un chaval que vende periódicos, ¿no? O sea, como el más jovencito de la pandilla, Sí, el sí, grumete sí. del barco, en Sí. plan, aquí, que dices, Sí. lo vas a dejar ahí, donde los leones, Ya. donde están los directores, que son como súper tal, y los actores, Claro. y ala, bonito, ala, hacer tus cosas. Y que a veces hay que elegir algunas batallas, te piden cambios y a mí ya me dijeron, no tienes por qué decir que sí a todo, que si ves que te están pidiendo algo muy loco y tú crees que tienes el criterio para decir, mira, esto creo que no va a ser así, tú puedes intentarlo, puedes intentar negociar, puedes ver... Claro, ¿qué criterio prevalece ahí? Quiero decir, Claro. porque entiendo además que cuando estás en set está por un lado tu voz, luego la voz del actor o actriz que puede tener una duda, que ahora hablamos también de cuáles son los cambios más habituales cuando estás ahí, de cuál es la razón por la que de pronto hay que cambiar un guión muy rápido, que no solo supongo serán los actores, y luego está la persona que dirige, que entiendo que es la voz, o sea, la máxima autoridad, autoridad claro. en set. Entonces, ¿quién manda ahí cuando Si hay hay un desacuerdo, conflicto? ¿Quién claro. decide? Sí, en realidad manda, en el caso de 4 estrellas, el director de la serie. Sí, ¿no? Sí, o sea, es verdad que la gente luego es maja y cuando digo que te dejan tener tu criterio es que tú puedes intentar decir, oye, mira, yo no lo llevaría por aquí. Yo como opinión de guión, representando a guión. Luego tú, director del bloque o director de la serie, haz lo que consideres. Entonces ahí estás un poco amparada. Ya. Sí, es un También es poco su eso. responsabilidad, ¿no? Si luego, por lo que sea, el cambio es nefasto para lo que sea, es luego esa Claro. persona quien tiene que responder. Tú has dado o sea, has puesto ahí tu opinión, pero el director o directora en ese momento ha decidido tirarlo por otro lado. Sí, Nadie claro, te va a no echar. Claro. puedes comerte tú ese marronazo. De decir, No, no, Claro. a mí O sea, eso me lo advirtieron también, de busca siempre el paragüitas de alguien con más autoridad que tú, Claro, hombre, no claro. sea que encima estés O sea, no- pringando y te lleves también... En Reina, por ejemplo, estábamos en combo, o sea, si estaba yo solo o con Elena, y si ves algo que no acaba de cuadrar o que está raro, pues te acercas ahí al director, oye, esto creo que Coldo es muy abierto y muy simpático y te va a escuchar siempre. Y entonces a veces era como, hostia, pues sí, venga, pues se cambia o no, o él lo ve diferente o cree que tal, o sea, que sí que había, hombre, el director es el que... Claro. Y aparte también es que era productor ejecutivo, entonces Ya. tenía Claro. como doble... Vale. Sí, autoridad máxima. Y hay una Sí. diferencia, intuyo, igual no, ¿eh? Porque Reina Roja es una serie que, al no ser una diaria, entiendo que está terminada cuando empiezas el rodaje. Los guiones están cerrados. Claro. Igual siempre hay margen de cambio, entiendo, pero ya está hecha. Entonces tú ya sabes cómo tiene que acabar esto y entonces hay cosas en las que dices, bueno, esto se puede cambiar porque tiene sentido con el final o no lo tiene, y el no lo tiene es un buen argumento también, pero una diaria que está todo súper abierto y se va escribiendo mientras se rueda, hostia, hay decisiones, entiendo ahí, que dices, es que esto me va a hipotecar a lo mejor la siguiente tanda de capítulos o algo parecido. Sí, ¿te refieres a decisiones que se toman Sí. en plató o...? Que luego van a Bueno, afectar a lo mejor a la escritura de lo que viene, porque no está escrito todavía. Claro, por eso es verdad que cuando desde plató veíamos que un director nos estaba pidiendo una cosa que podría afectar, estábamos siempre pues, muy en contacto con Vale. los compañeros, o bien con el coordinador general de la serie, o el de diálogos, que suele ser el que tiene como más en la cabeza la última versión. Pues sí, solía llamar para preguntar, oye, mira, aquí están hablando de cambiar esto por esto, ¿os va a afectar en algo?
y ya me confirmaban, pues mira, no, tranquila, o no, por Dios, no lo hagáis, que se basa todo en que... Claro. Pues mira, una cosa, por ejemplo, que esto es una anécdota que siempre me acuerdo, y que ahí no pudimos hacer nada porque fue una cosa que se cambió en plena grabación, en pleno rodaje. Entonces, pero una actriz en una entrevista de trabajo, bueno, el personaje tenía que demostrar que sabía hablar italiano. En plan, sí, yo sé idiomas, no sé qué, no sé cuántos, italiano. Y entonces la actriz, con toda su buena intención, dijo, oye, es que italiano la verdad es que no sé, pero hablo bastante bien inglés. Entonces, ¿puedo cambiarlo a inglés? Y sin consultar con guión dijeron, ¿por qué no? Claro, habla inglés. Y cuando eso se emite, los compañeros, todo el mundo diciendo, pero ¿sabéis que lo del italiano? Sí, se emitió. Y luego fue como, pero es que lo del italiano era porque va a venir un personaje italiano dentro de 4 bloques y esta señora es la que tiene que ayudarle, no sé qué. Tío. Pero bueno, y al final se resuelve pues desde Claro, el plato también. y ya está, si es que ¿qué vas a hacer? Al final, ¿el italiano venía de Manchester o qué hicisteis? No se mantuvo. Pues es que no recuerdo exactamente cómo se... Igual se lo pasamos a otro personaje, que también eso pasa mucho. Bueno, ¿Se puede pasar a otra persona que sea ella la que...? En algunos casos sí, claro. Si dices, bueno, pues este personaje puede ser el que de repente sepa hablar italiano, pues lo cambiamos, no pasa nada. O lo juegas a favor. Es como viene un italiano, es como mierdas, pero si yo hablo inglés. ¿Sabes? Si te lo dije en la entrevista, ¿por qué me ponen un italiano? Bueno, claro, todavía, ¿no? Solapar errores de Raccord o de este tipo de fallitos con chistes también era un clásico que en nuestra serie, además en 4 estrellas, funcionaba guay porque tenía comedia. Claro. ¿Y cómo es más o menos el día a día guionista de plato? Quiero decir, primero entiendo que los horarios son muy distintos porque los horarios del guionista es levantarnos tarde, estar en pijama, acostarnos. O sea, quiero decir, es básicamente no tener horario si estás escribiendo en casa. Y aquí es, el horario de set de rodaje, todo entero. O sea, ¿no tienes que estar antes para, entiendo, ensayos y toda la movida? ¿O no? Depende de la orden, yo creo que... Cuando convocan a los actores, tenéis que estar ahí. No tanto. No, hombre. No, bueno, yo también me libré que ir de a eso. procesos y todo el rollo. Bueno, claro. pero procesos, ¿cuánto puede tardar? Pues yo qué sé, depende. Igual le tienen que poner media cara quemada o tío. Es verdad, sí. Bueno, es que estás en Reina Roja. Claro, es cierto, es cierto. No, esto yo iba poco al listos porque al final era justo cuando estaba todo el mundo en set, los actores estaban listos, venga, pase texto. Depende, había días que, como es una serie así, que tiene mucha acción, pues depende, a lo mejor hay una secuencia dramática al principio o en medio o al final, o sea, el horario iba un poco variando, pero había que ir, claro, o sea, es un horario como de técnico, o sea, de rodaje. Sí. Porque estás todo el tiempo, entiendo, desde que dan listos hasta que se marcha todo el mundo a su casa. Sí, prácticamente. A lo mejor si está Elena y tenemos que hacer algo de guión de separatas o queremos ver algo para el capítulo siguiente, pues nos vamos antes y lo miramos en casa. O sea, iba un poco variando, pero sí, había que estar ahí mirando y... Y en las diarias, claro, se rueda básicamente un capi al día, ¿no? Más o menos. Más o menos. Pero yo tampoco tenía que estar desde el principio, porque hablé con otra guionista de plato en Amar y ella sí que llegaba prontísimo. Y dije, madre mía, yo creo que me he librado en esa batalla, la hemos ganado. No sé si entrar a las 9 o a las 10, dependiendo, pero es verdad que yo alargaba más. Es que también lo vas viendo. Yo me daba cuenta de que pasaban un montón de cosas que me alargaban mucho la jornada. Entonces digo, ¿para qué voy a...? No me funcionaba lo de entrar antes para salir antes. Claro. Entonces, pues tenía como una hora más... Pues eso, a las 9, las 10, y después había días que se alargaba más por lo que fuera, porque había que reescribir más un bloque que otro. Pero solamente hubo un par de veces, porque yo, claro, avisé, a ver, que me podéis llamar si algo ocurre a las 8 de la mañana y que tiene que ser, y solamente me llamaron una vez, creo. Y lo resolví desde mi casa o en el metro, y no pasó nada. Claro, porque tienes un horario fijo. O sea, porque era plato, claro. Más clásico. O sea, que llegáis a la hora más o menos de listos o lo que sea para el pase de texto. Claro. ¿Y ese es el primer contacto, digamos, con el equipo? ¿O tenéis alguna reunión previa con algún departamento, alguna cosa que os digan, oye, estad un poco atentos a esto o tenemos que valorar esto con el director o lo que sea? ¿O vais directamente al pase de texto? Yo creo que igual, al momento de llegar, si era algo necesario, pues hablar con el director, con producción ejecutiva, con Maki Pelu, lo que sea, algo de, oye, ¿esto qué va a pasar ahora? ¿Cómo lo tenemos ajustado? Yo creo que es que dependía del día, o sea, era como muy, muy variado. Claro, como el rodaje en realidad, ¿no? Sí, o sea, como el rodaje, cómo vaya. Claro. Y luego tú, Bea, has pasado de ser guionista de plato en 4 estrellas a ser guionista de la serie. O sea, ¿es habitual este salto? ¿Dialoguista o escaletista? Escaletista. Ok, vale. Y sí, me parecía como un paso además bastante natural por lo que veía en otras series.
Y de hecho, también me resultó curioso que todo el mundo me felicitaba por mi ascenso. En plan, oye, qué bien, te han ascendido a escaleta, es increíble. Y yo, claro, contentísima, porque es verdad que hay ciertas cosas que dices, pues es verdad, gano más dinero, las condiciones en general son mejores. Me libro de los actores. Y también tiene como más empaque decir, soy escaletista de diaria de cara como a la profesión. Pero también al mismo tiempo pensaba, ostras, pero me están ascendiendo a tener menos responsabilidad en realidad, porque... Es lo que decíais, la última versión se saca en plató, pero si yo como escaletista pues cometía algún error, siempre tenía al coordinador de escaletas que posiblemente se diera cuenta. Claro. Si él no se daba cuenta, pues seguramente el dialoguista de turno, pues cuando lo leyera diría, uy, pues esto, aquí hay un error de no sé qué, se daría cuenta. Si no, el propio guionista de plató o el director del bloque, seguro que también. O sea, es muy difícil que llegue a rodarse un error de escaleta. Y o sea, pasa de ser el último a ser el primero, ¿no? En plan, total. Que choque de cabeza, ¿no? Ya. Sí. Y además lo bueno es que sabías todo de la serie. Porque te habías leído todos los capítulos. Eso es verdad, que tenemos una visión más periférica cuando estás en plató. Claro. ¿Y cuáles son, cuando estás en plató, cuáles son las razones más habituales por las que hay cambios de guión? ¿Qué es lo más común? Sí, ¿qué es lo más común? Yo creo que en mi caso lo más común solía ser... cambios. Me encanta la cara de Héctor porque está personaje. diciendo, es obvio, no lo quiero decir, pero Sí, actores, claro, ¿no? que alguien está malo, alguien no puede venir. También ha pasado. A mí me pilló algún caso de COVID o actores que, pues sí, que a lo mejor pues no les gusta una secuencia y entonces hay que decidir pues qué se hace. Pero sobre todo yo recuerdo quitar personajes porque, claro, eso en las diarias, por lo menos en la nuestra, pasaba mucho que aunque tú en escaleta sabes cuántos, hablando en personajes, cuántos Javieres puedes tener en un bloque de 5 capítulos, cuántas Silvias, cuánto tal, luego las necesidades de producción van cambiando y cuando ese guión ya escrito llega a plató, de repente a lo mejor pues se necesita reducir el número de personajes de Javier. Javier no puede salir en todas las secuencias. Entonces, algo súper común era, por favor, me lo tienes que sacar de todas las secuencias que puedas. Sí. Y Esto es un poco reescaletar también, ¿no? Porque dices, bueno, a ver, si lo tenía aquí y aquí, no puede estar ni aquí ni aquí, la información que trasladaba o que recibía aquí y aquí tiene que pasar a otras escenas y por lo tanto tengo que reescribir bastante más de lo que parece, ¿no? Pues sensación da. Claro. Sí. Esto, en un rodaje como Reina Roja, a lo mejor del guión a la realidad, como había mucha acción, de los tiempos, viene un coche, poli, derrapa, no sé qué, tal, vienen los actores, dicen no sé qué texto, ahí a lo mejor había que meter algo de texto o había que reestructurarlo un poco diferente para que cuadrara bien con la realidad, con los tiempos. Ah, hostia, vale, Claro, no te estaba muy entendiendo, interesante. claro. O sea, la acción que estaba descrita en guión a veces no se traslada bien porque físicamente por el sitio, por el set o porque la vida es así, ¿sabes? Entonces, Y a veces tardas más en leerlo que en grabarlo, que también pasa, ¿no? O viceversa. Sí. Y entonces ahí de repente lo lees y dices, esto ha pasado varias veces, intuyo que aquí hace falta una frase o algo porque se va a quedar un silencio rarísimo mientras llega el furgón de la poli, no sé qué. Y entonces ahí lo propones, se ve, pues sí, venga, tal. Entonces ahí en ese momento en la carpa con los actores, con Koldo y con Elena, pues se proponen cosas, se reescribe, y se lo aprenden los actores y ya está. Claro. Muchos cambios de localizaciones a veces, Sí. por lo menos... Aquí también pasaba lo de la lluvia que os comentaba. Sí. Si llovía era como, todo esto que pasa en la plaza podría pasar En el hotel. Sí, o a lo mejor en información. el hotel, en el bar. O información que se ha perdido en esta secuencia por X, pues la tienes que mover a otro lado, la puedes trocear y meter de otra forma. O sea, eso sí que solía pasar. ¿Y tenéis relación de curro con él o la script? Porque Yo- entiendo que o sea, no digo que sean labores que se solapan, pero entiendo que hay cosas ahí que, esto que decías de pronto aquí se va a quedar un silencio y un hueco, Sí. es algo que normalmente es el script o la script quien piensa en esto, Sí, ¿no? yo en mi caso con María, que trabajó en Chingüeyas Sí. también, o sea, increíble, súper bien con María y era como como de repente María, ¿sabes? Y la primera que se lo proponía era ella. O sea, primero se lo Ok. cuento a ella, era el primer filtro para mí, Claro. porque me daba confianza. Y es menos violento, ¿no? Que ir directamente claro. a por el director. Sí, porque está otras cosas y está como más ocupado, entonces. Y aparte María es eso, tiene controlado el tiempo y... Oye, y que lo tiene que saber, es como no te asustes que voy a cambiar Claro. esto por estas razones. Claro, ¿no? Es... claro. O sea, sí. Guay. Y en el caso de 4 estrellas es que no había script. What? Estupendo. Hostia. O sea, una cosa muy loca que me está dando No había envidia. ¿Y cómo se mantiene Paco la Cabezas estaría cómo se orgulloso de esto. Uf, Paco Cabezas. Claro, ¿Y es cómo se que- mantiene la continuidad? Es que dependía mucho de guionista de plató y directores, incluso actores, que a veces ellos mismos se coscaban de cosas de, oye, mira, es que yo llevaba aquí este bolso y aquí... O sea, no sé cómo Hostia, sobrevivimos, es que pero eso lo es- hicimos. Claro, es que o sea, eso es heavy.
No quiero yo criticar a la productora de 4 estrellas, que además la serie estaba muy bien, pero pagad un script, coño, ¿no? O un script. Hombre, hace falta, ¿no? Yo creo. Como es que me parece Hubiera caos. venido bien, yo creo, sí. Vamos, yo Sí. recuerdo un rodaje un par de veces que tuvimos alguna movida de estas de que bien ha quedado la toma, perfecta, con lo complicada que era, y alguien levantaba el dedo y decía, se han dejado la maleta que tenían que llevar, es como, fastidies, nadie se ha dado cuenta, porque no había script. Claro. Y entonces no te toca a ti hacer un poco esa labor, Sí, en de realidad. estar muy pendiente de todas esas cosas también. Sí, era un poco loco, pero también la gente sabía hasta dónde se llegaba. O sea, creo que todos poníamos de nuestra parte, pero es verdad que parte de la labor del Racor era del mundo de guionista de plató. Lo que pasa que efectivamente era muy difícil llegar a todo, a las separatas, a reescribamos Ya, no, esto, o sea, quitemos este personaje y además estemos pendientes del Ella Racor. trabaja más. Ella. No, claro. Bueno, habéis dado un salto muy elegante por encima de que la razón principal de los cambios son los actores. Vamos a Estoy volver para atrás estoy yo. y volver a meteros en el charco que a lo mejor no queréis pisar, pero que es importante tratar. Jovic, si nos estás escuchando, estaba por ti. Bueno, ¿qué pasa? Todo Gente bien, todo que bien. pide No, cambios, está bien. gente que quiere cambios. Hemos trabajado todos con gente que pide cambios. Sí. ¿Cómo lleváis esa parte? La de reunirse. Sí. Porque es algo además que, quiero decir, dentro de todos los otros departamentos de los equipos Sí. de guión, no ocurre jamás el contacto con actores. Prácticamente nunca, no bueno, sé que seas te sobran de sorprendería. productor ejecutivo y entonces sí, pero... Que no le piden cambios a maquillaje. No, que no haya no. ese contacto. Que no hay contacto. Entre guionistas Y actores. rasos, Yo he ¿no? Y trabajado en actores. series donde no he visto jamás ni el plató No, ni a claro. los actores, Vale, nunca. No, claro. Vale. Por Sí, esto. sí. O sea, ¿cómo es la relación del guionista de plató con los actores y las actrices? Yo creo que buena, ¿no? Bueno, no sé, vosotros diréis. No, yo en mi caso estaba ahí para ayudar, para desatascar, o sea, lo que me decía Coldo, si todo va bien, no vas a hacer mucho. O sea, en plan de, Ok. si todo va bien, no hace falta intervenir y tal. Evidentemente siempre hay cosas en los rodajes, es así. Y en mi caso, yo me he llevado muy bien con los actores, he aprendido muchísimo trabajando con ellos. De hecho, me gusta mucho la dirección de actores. O sea, como que lo he descubierto que, hostia, esto está muy guay. Has vuelto a Suecia, donde Sí. dirigías. sí, un poco sí. Pero no sé, o sea, yo creo que es que también depende mucho del actor. O sea, hay actores que requieren Claro. mucha más atención, como un hijo. Hay otros que requieren más trabajo psicológico, Claro. que también es una parte. Igual tú no tanto porque va súper rápido la diaria. Bueno, pero también necesitas. justo la palabra que iba a Sí. usar era tener mucha psicología. Sí, porque a lo mejor viene un actor o una actriz y no acaba de tener como el asidero para sacar el texto bien y a lo mejor solo hablando con ella y reflexionando Total. un poco, si tienes tiempo, claro. Y Claro. metes una frase de acción o retocas un diálogo y de repente está todo bien. Entonces hay un trabajo que a mí me gusta mucho eso. O sea, Eso está bien, ¿no? Porque de a lo hecho, mejor no tienen que saber necesariamente, porque no es su trabajo tampoco, Esto qué es. es lo que no les Esto funciona. es, Pero claro. saben que algo no les funciona. Con lo Sí. cual, si tienes tiempo suficiente, Sí. te sientas, hablas con ellos, que te Sí. expliquen un poco dónde encuentran la dificultad Eso o por es. qué tal, lo dices, vale, acabo de entender qué te pasa Claro. con este texto y lo puedo arreglar, Sí. creo. Y a veces tienen razón. Sí, o sea, no, a veces claro, dices, estoy hablando del caso de que te hagan razón, por sí, supuesto. Normalmente cuando algo le chirrías porque hay algo que realmente se puede mejorar o se puede cambiar o lo que sea, se puede proponer otra cosa. Porque han leído muchísimos guiones y al final es eso. O sea, dramáticamente, ¿dónde tienen que agarrarse? Porque si es pura información, están vendidísimos. Claro. Entonces ahí hay que echarse una mano. Claro. Claro, y no puede ser eliminarlo de raíz porque es información que se necesita, Claro, pero a lo claro. mejor hay que hacer un cambio o dividirlo entre dos personajes. Claro. Pero sobre todo muchas veces yo noté que lo que necesitaban era, igual que nosotros también lo necesitaríamos como guionistas, como sentirse escuchados. O sea, Ok, vale. a mí me pasó una vez con David Lorente, que es una maravilla de actor y de persona, Buenísimo. y que simplemente me dijo, oye, Bea, ¿puedo pasarme un momento a hablar contigo? Y estuvimos pues un buen rato hablando y yo tengo la sensación de que no le solucioné nada, o sea, que simplemente le expliqué, mira, pues aquí te doy la razón, aquí esto no lo veo Sí. tanto, pero es porque le explico un poco el sistema de trabajo y ya solo con entenderlo, como que me estoy diciéndole, pues siento si no te he podido ayudar mucho, porque yo creo que a lo mejor no te he dado las respuestas que buscabas, pero él dijo, no, de verdad, me ha servido un montón, o sea, como que en realidad lo que necesitaba era entender pues cómo era nuestro trabajo o cómo salían los guiones y ya con eso entendía muchas cosas. Pues que vamos a romper una lanza aquí también porque debería haber, tanto en las series como en las pelis, o sea, mucha más relación entre Y más tiempo. los guionistas y las guionistas y los actores y las actrices y debería haber una comunicación fluida y constante también, porque al final has escrito el texto que ellos van a interpretar, eres la persona que más sabe sobre por qué se ha llegado a escribir eso y la que tiene las respuestas más rápidas y que menos van a cambiar también. Sí, que al final el rodaje, o sea, va tan deprisa y tan desestructurado, roto como un puzzle, bueno, en el caso de una como Reina Roja,
que ya no sabes ni dónde vienes, ni a dónde vas, o sea, el raccord a veces nos emocional. pasaba también pero ¿estos están Claro. juntos o no? Porque Claro. había una pareja que volvía, Sí. rompía, Claro, volvía. una diaria además. Claro. Y claro, como aquí estamos todos juntos o no. Y es que hasta tú mismo dices, espérate, ¿qué capítulo es? Deja que mire mis apuntes. Sí, o la movida de rodar secuencias de exterior en coche, ¿no? O sea, que van hablando y entran en el coche y ahí cortas. Un mes después vas a plató y ruedas lo de dentro del coche. Claro. Y dices, hostia. ¿Dónde lo habían dejado? Claro. Retoman o sea, esto, ¿no? Claro. ¿Dónde estábamos? Claro. Y eso entre María, script y guión, pues se ayuda y se desatasca. ¿Y hacéis documentos en este sentido de decir, mira, voy a tener aquí apuntadas todas las notas y todos los cambios que ha habido para cuando esto surja dentro de X tiempo, tener claro de Sí. dónde venimos y a dónde vamos O sea, también, ¿no? Bueno, dale tú, si quieres. Al principio lo intentamos porque yo además en plató tenía una figura de ayudante de guión, estas cosas que, bueno, que alma pelea, pero bueno, existía, que era Raquel Martín, que entre las dos, y sobre todo ella también, que era muy organizada, intentábamos poner, pues venga, cosas de cada personaje, la información que se va dando. Al principio, en las primeras semanas, teníamos un documento monísimo, pero después es que nada, te come la serie, porque de hecho lo comentábamos con el resto de guionistas y los coordinadores que tanto Aitor Santos como Ángel Turlán habían sido guionistas de plató también, claro. nos dijeron como, ¡ay, qué monas! ¡Suerte! Contádmelo dentro de un mes. Y efectivamente, pues se hacía lo que se podía, pero es que... Claro, es el cuaderno del primer Claro. día de curso, ¿no? Sí, Que está todo como claro. súper pulcro y a las 3 semanas ya aquello tiene dibujitos, mierdas y El demás. caballo, ¿no? El meme del caballo bien dibujado. Sí, exacto. No. En este caso es diferente porque los guiones, o sea, teníamos los 6 guiones abiertos todo el rato y conforme íbamos viendo las secuencias íbamos Actualizando, ¿no? retocando por temas raccord y por, a lo mejor también una conversación de teléfono, pues tienes el intercat de una parte, a lo mejor varía algo y ya para el mes siguiente, cuando grabas la otra parte, pues que el actor vea o directamente le lees el texto que se ha rodado. sepa de dónde viene. Claro. Claro, Y esa versión, lo que pasa es que esa versión de guión es para ti, Esa quiero versión- decir, sí, porque es no para el puedes ir equipo de actualizando guión. versiones No, de guión no, para no, todo no. el equipo todo el No, rato. no, eso es una Locura, no, es claro, una brutal. versión como interna de guión para llevar un registro nuestro, para temas raccord y para saber si ha dicho algo o no, hacer algún gag, recoger algo, o sea. Muy bien. Y dadas... No sé si vas a decir algo, perdón. Iba a decir que tenemos que hacer la última pregunta, porque se nos Ya. ha pasado el tiempo así, volando, y esto es como un rodaje. Solo una cosa más, ¿puedo? Una Dale calor. cortita. Dadas las peculiaridades que tiene este curro, ¿qué creéis que se necesita como guionista para ser guionista de plató? O sea, ¿qué creéis que es, o cuáles son las cualidades más importantes para decir, pues mira, está bien tener mano izquierda con esto, o aprender de no sé qué, no sé. ¿Psicología? Justo, es que siempre me viene esa palabra. Sí. ¿A que no te pegue, Jorge? Sí. Saber, aprender a No. tratar con la gente, o sea, también lo guay que tenía la diaria es que a lo tonto hablabas con 5 directores diferentes, o sea, cada bloque era un director distinto es diferente, claro. y aprendes a tratar con diferentes tipos de persona, pues este va más a entender el guión y por qué pasa esto, porque luego se lo voy a tener que explicar a los actores. Otra venía con muchas propuestas y estaba súper bien, pero sabía que ibas a trabajar un poco más. Otro a lo mejor era demasiado creativo y había que frenarle, de, por favor, que no tenemos tiempo. Entonces, yo creo que te enseña a tratar con el resto de departamentos. Y pensar muy rápido. O sea, a lo mejor en el pase de texto, a 10 minutos de rodar, de darle a motor, pues hay que proponer cosas. Entonces, ahí hay que solucionar. Y también como prever si esta secuencia va a dar algún problema, por según qué actor, a lo mejor, o actriz, pues dices... Voy a tener un plan B, por si acaso. Ah, claro. Esto me lo traigo preparado de casa Claro, por si claro. brota Porque y tenemos aquí un problema. intuyes que Aquí está el va a haber flotador, ¿vale? movida. Y entonces, Claro. ya está, o sea, no pasa nada. Pero sí. Ok. Y que las soluciones que des que sean lo más sencillas posibles. Sí, O sea, sí, que no sea como sí. esto es cojonudo, pero hay que hacer esto y cambiar esto. Ya. Es como, no, No mates las tiene que moscas ser a rápido. cañonazos. La solución buena es la que se note menos y sea más sencilla y más fácil de colocar. Tienes Sobre 10 todo si hay poco segundos tiempo. para pichear una idea, ¿sabes? Como... Pues la pregunta última. final. ¿Cuál es el mejor consejo que os han dado o que el que daríais vosotros a la gente que empieza? A ver, esto ¿Como guionistas de plató o como guionistas? Lo que Sí, queráis? lo habíamos hablado un poco. Sí, porque no sabíamos la pregunta. Sí, entonces... Pero se lo preparan todo. claro. Todo. Hay que avanzarse. No, yo creo que cuando ya llevas un tiempo escribiendo y tal, es verdad que trabajamos con material ajeno, o sea, con los guiones que han escrito otros compañeros, pero a veces en la vorágine del rodaje, de las secuencias, de los pases de texto tan rápidos, si hay algo que no funciona, o sea, tener muy claro de qué va esta secuencia, qué personaje quiere qué, a dónde va y no perdernos en informaciones y en... Los básicos, ¿no? Claro, o sea, es un básico de guión, porque al final es esta secuencia, ¿no? Tiene estos actos internos, tiene estas rimas y tiene este objetivo. Tener eso súper claro, porque si no, si un actor propone una cosa que se desvía de la trama o lo que sea, Sí, pues aunque esté chula, pero es fácil claro, perderse. claro.
Ese yo creo que sería... No perder de vista los básicos. Sí. Ok. Y bueno, el mío no iba tanto de guionista de plato, pero sí que tenía claro que, sobre todo cuando estás empezando, ya que hablábamos de qué consejo daríais a la gente que empieza, aceptar todo. O sea, no todo en cuanto a contratos horribles, sino a todo No, tipo. eso jamás. Claro, siempre con razón por delante. Supuesto. Pero me refiero a todo tipo de trabajos porque cuando yo hice el máster tenía compañeros que, por ejemplo, pues cuando salió la prueba para estar en Ciento y la Madre, Sí, un programa. ellos O sea, decían, pa'lante. no, yo es que quiero hacer ficción. Y yo, Ya, pero claro. chicos, o sea, tú entra de cabeza en lo que te Sí. propongan, que ya tendrás tiempo. O incluso si te sale un trabajo de redactor, yo lo cogería también. O sea, porque está muy bien saber qué es lo que hace un redactor, pasar por diferentes sitios y también te puede facilitar el hecho, cuando ya estás en una productora, el hecho de enterarte si van a necesitar guionistas o si hay otros proyectos. O sea, creo que sobre todo al principio todo suma. O sea, todo dentro del audiovisual está bien aceptarlo. Sí. Y de bonus extra era hablar más de dinero. ¿Vale? Sí, claro. Correcto. Ponerlo en la mesa Totalmente. cuanto Sí, antes. sí, sí. Y siempre hay más dinero. O sea, Siempre Siempre hay más- más el que te dice siempre. Siempre hay más dinero y entre Sí. compañeros Sí, 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 ser sí. abiertos. Sí, sí. O sea, porque viene muy bien luego a la hora de negociar contratos si puedes preguntar a tu colega, oye, ¿trabajaste con ellos y cuánto te pagaban? O sea, perder esa vergüenza, al menos entre nosotros. sí, es sano, yo creo. Vale. Ahora cuando cerremos micros, ¿cuánto tenéis en el banco? ¿Cuánto habéis pagado el último mes? Pues muchísimas gracias a los Muchas dos. gracias. vosotros. Muy guay. Miércoles más. Yo estoy ya hecho. Bla, bla, bla. Turra sindical. Turra sindical. Con Álvaro Ciro Álvaro y Josep Ciro. Patel. Josep Patel, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. ¿Qué venís a contarnos? ¿De qué va esto? Pues la turra de esta semana va de una palabra muy concreta, muy pequeña, muy corta y que solo tiene 2 letras. ¿Ok? La cachofa. Casi. De hecho, no. La palabra es... No. No, exactamente. Y hemos hecho unos carteles. Increíble. Ay, qué bonitos son. Valor de producción. esto es Temporales. Aumentando Buah, el tío. presupuesto. Alguien- Cartón Un piedra. cartón pluma con un palo. Eso, Muy cartón bien. pluma. Bueno, calidad. Alguien tuvo una idea y no supimos decir no. Y esto es lo que pasa cuando, cuando Vale. no aprendes a decir no. No, es importante. O sea, aprender a decir no es muy importante si queremos tener una carrera que sea de verdad profesional, que sea prolífica, que sea rentable, que sea digna. Pues es muy importante saber cómo y cuándo decir no, porque hay momentos donde hay que hacerlo y hay momentos en los que no. Pero es importante saber marcar nuestras líneas rojas, tener como cierta dignidad profesional hacia afuera, pero también dentro de con compañeros y tal. Entonces vamos a ver algunos casos donde es importante decir no y cómo hacerlo. ¿Vale? En nuestro oficio además es especialmente importante porque esto es algo creativo, vocacional, ¿no? Todo el mundo prácticamente que viene aquí al podcast y le preguntamos por qué has querido ser guionista, pues todo lo que te responden, ¿no? Tiene que ver con la vocación. Esa vocación, esa necesidad de contar, esa pulsión creativa es un poco la grieta por la que se cuelan los aprovechados. Totalmente. Y además esa vocación además también puede hacer que a veces pongas por delante cosas y aceptes pues condiciones o cuestiones que no tienes que aceptar. Hay que decir que no. Y bueno, vamos a decir en qué situaciones claras tendrías que sacar el cartelito. El primer cartel de no. Lo hemos dicho 1000 veces y además lo hemos dicho antes, no a trabajar sin contrato. Trabajar sin contrato no es trabajar. Entonces, cuando alguien te ofrece un trabajo, una propuesta, una película, un largo, lo que sea, y no hay un contrato de por medio, hay que decir no. Es difícil, cuesta, sobre todo cuando se está empezando, lo sabemos, pero hay que decir no, porque el contrato es la única garantía que tienes para primero saber qué va a ocurrir si todo va bien y sobre todo si todo va mal, para poder reclamar cuando algo va mal, para saber dónde agarrarte, para saber qué esperar, qué no esperar. Entonces, si no hay contrato, primero no hay trabajo, porque trabajar sin contrato no es trabajar, y no es admisible. Entonces, hay que pedir un contrato. Pues ilegal, además, ¿no? Y además es Que ilegal. no te pueden pedir que cometas un fraude con esa alegría. Exactamente. Entonces, primer no a trabajar sin contrato. No a ofertas basura. ¿Vale? Alguien que te ofrece condiciones por debajo de mercado está fuera de la industria, no es un productor serio, porque los productores serios saben que los guiones y los proyectos hay que pagarlos, por lo menos hay que pagar un mínimo. No es una persona que te esté dando ninguna oportunidad, la oportunidad se la estás dando tú y no es la persona con la que quieres ir de la mano, porque si no tiene la capacidad de pagarte por lo menos un mínimo, difícilmente va a tener la capacidad de levantar un proyecto, de conseguir una financiación en una industria que es además tremendamente competitiva. Y al final lo único que vas a hacer es trabajar mucho para algo que no va a salir, te vas a frustrar, así que no. Y una cosa que dice siempre Sara en el hilo de esto es que cuando trabajas por poco dinero, esperando que el siguiente curro
esté mejor pagado, lo que te encuentras es más trabajo y quizás peor pagado todavía. Desde luego, sí. O sea, esa esperanza nunca va a ocurrir a la baja. O sea, si empiezas trabajando por poco dinero, vas a ir a menos. Claro, y además hay que educarlos un poco a todas las personas con las que tengas una relación laboral, porque si no, lo que esa persona consigue cuando vuestra relación laboral llega a su fin es la certeza de que puede volver a hacerlo. Es como, bueno, pues siempre me funciona, ¿no? Les ofrezco un trabajo de mierda por poco dinero o sin contrato y lo aceptan porque voy a cambiar mi sistema. Si a mí ya me va bien. Claro, y luego es que tampoco lo haces en la vida real. Si tú hay una tienda donde te venden los bolis a 1 euro, no vas a ir a la de 3, vas a ir a la de 1. Y si hay uno de 50 céntimos, a esa que vas a ir. Vale, siguiente no. Saco el cartel. Esta idea muy dinámica, cuidado, muy visual. Esto se va a repetir aquí. No, también hacia adentro. No, hay que decir no a los repartos de derechos que consideremos injustos. También de derechos de autor. Lo hemos dicho antes, el reparto de derechos de autor es el resultado de un acuerdo entre autoras y autores. Y la palabra acuerdo implica que hay que estar de acuerdo con lo que se ha elegido. Podemos no estarlo, tenemos todo el derecho del mundo a no estar de acuerdo con un reparto de derechos. Y si no estamos de acuerdo, tenemos el derecho y el deber también de decirlo. No pasa nada, las cosas se hablan. Pero aceptar un acuerdo a un reparto de derechos que nos parezca injusto nos va a generar frustración, nos va a quemar. A la larga estás legitimando algo que no se puede repetir y que se va a repetir, porque igual que si alguien te ofrece poco dinero y lo aceptas, si alguien ofrece un reparto injusto y lo aceptas, lo seguirá haciendo. Así que no aceptemos repartos de derechos de autor que nos parezcan injustos. Correcto. No a trabajar a disgusto, o sea, sí a dimitir. Nos cuesta tanto pues conseguir trabajo como guionista, conseguir que los proyectos se hagan, que a veces cuando ya estás trabajando, pues parece que te cuesta un montón, carros y carretas, marcar límites o dejar un trabajo, ¿no? Pero si estás pues, a disgusto, sientes que el trabajo no te llena o incluso tienes ansiedad u otras cuestiones de estrés que te están afectando, pues no pasa nada por irte y dejar un trabajo, ¿no? Decía Nacho López en un artículo que hay 3 claves para saber si estás bien en un trabajo o no, que son cobrar, divertirte y aprender, y se deberían cumplir las 3. O por lo menos 2. O sea, si tiene... Bueno, pero la de cobrar se tiene que cubrir. La de cobrar, no puedes se tiene que divertirte y aprender a cobrar y una más. Es que si no cobras no estás Divertirte y trabajando. aprender es preescolar, no un trabajo. Cobrar y una más. Cobrar y aprender o cobrar y divertirte, pero no cobrar no vale. Vale. Entonces, 2 de 3, cobrando siempre. ¿Vale? Relacionado con esto, otro no importante, y saco el cartel. Por favor. No, que no pare esto. Que no pare. Nunca. Que no pare. Yo lo voy a dejar así ya todo el rato. O sea, hemos tenido 2 calcetines hablando en este programa, no vamos a tener esto. Son teleñecos. Bueno, sí. No, esto es relacionado con lo anterior, no a reescrituras sorpresa, favores de última hora, dadas de mano que luego son todo el brazo. Es verdad que siempre hay como favores puntuales y extras que se pueden hacer, pues tienes que reescribir una secuencia que estaba ya cerrada y lo haces, o tienes que hacer un pulido final y lo haces porque hay que producir una serie o una peli, un programa, y todos queremos que salga lo mejor posible, pero hay que saber marcar y poner un límite cuando esto se convierte en una costumbre. Cuando por defecto se cuenta con que vas a hacer reescrituras gratis, que vas a echar horas gratis, que vas a entregar material gratis, y ya no es un favor, sino que es una exigencia, hay que parar, hay que poner límites y hay que decir, oiga, no, porque esto no es bueno para nadie, no se puede consentir, y además es que es una dinámica que solo nos va a perjudicar a nosotras y a nosotros. No también a dinámicas tóxicas, ¿no? El cartel. Perdón. Sí, yo digo, qué rápido Que igual alguien se pierde y dice sí, no. No a, obviamente, tóxicas. tener que aguantar pues faltas de respeto, gritos, bromas que jiji jaja, pero son bromas de mal gusto, machismo, racismo, homofobia, pasivo-agresividad. O sea, por favor, basta. Por mucho que estés haciendo la serie de tu vida, la peli de tu vida, hay cosas que no hay que aguantar, que hay que decir no. Y el respeto que lamentablemente pues muchas veces no nos dan los demás, pues nos lo tenemos que dar nosotros, poniendo límites e incluso, si es necesario, denunciando. Claro. ¿Puedo hacer un inciso pequeñito respecto a esto de las bromas de mal gusto? Por favor, esto va especialmente para los compañeros, ¿vale? Más que para las compañeras. Si estáis en un lugar donde se hace una broma repugnante, pensad que puede ser responsabilidad vuestra pararla, ¿vale? Porque a mí me ha pasado de ser la que la para todo el rato, lo de, tío, ¿qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? Y lo único que conseguía era que a partir de entonces, antes de hacer la broma, me miraran y me dijeran, con perdón, ¿eh? Ya. No he conseguido nada. Encima pidiendo permiso. Claro. Lo has legitimado. Pero antes, no sirve de nada, claro, además, ¿no? Es como me miraban perdón, más, no la a veces hagas. antes, pero a veces después. Y es como,
con perdón, Sara. Y es como, ¿por qué? La policía Al resto de la también broma, está de espantando. pronto. La corta Sí. rollo. Así que, Ay, por Dios. favor, no a la broma de mal gusto, colaboración, ¿vale? Entre todos para parar esto. Vale, pues el último no, relacionado con lo que decía Alba también, que es... Saca el cartel, no- es el último, ¿no? Por Perdón, favor, ya está. no. Venga. No. Vale. No a chantajes baratos de peli del oeste, de barata. O sea, A ver. de esta industria es muy pequeña, hace mucho frío ahí Ah, fuera. no volverás a vuelves trabajar en esta trabajar. ciudad, claro. Antes lo hablábamos con Diana, vamos a hacer una turra solo sobre esto. Pero hay que parar estas cosas. Y sobre todo no hay que creérselas, porque esta industria ni es tan pequeña, ni hace frío ahí fuera, y lo ha dicho antes Héctor, siempre hay más dinero. La cosa de no hay más dinero, yo pierdo dinero con esto, la gran mentira máxima de es un contrato estándar, no. ¿Vale? O sea, no cedamos a estas cosas porque no son verdad. Entonces, no nos lo creamos, vamos a respetarnos. ¿No? Una cosa al respecto de esto, que es verdad que dices, no es tan pequeña la industria. La industria es pequeña, pero también es pequeña Para ellos. para ellos. Exacto. Que esto es importante también. Quiero decir, que enseguida se sabe cuando una persona amenaza y te chantajea. O sea, también es tu obligación decirlo y que eso, que es la palabra que de verdad debería extenderse, se extienda. Porque dices, no, esta persona no puede seguir haciendo esto impunemente. Claro. Ya está bien de Total. amenazar y de decir, no vas a trabajar jamás. Y que está bien irse, o sea, hace frío, ay, me pillo una chaqueta, me voy y ahí te quedas. O sea, quédate calentito y a gusto, pero hay que aprender a decir no y parar esto. Claro, y hay también sindicato de comunicación con los compañeros y las compañeras, porque industria pequeña también para ellos. A mí me llaman para un trabajo de cualquier tipo y lo primero que hago es echar un ojo a ver quién está ahí o quién ha estado. Levantar el teléfono y decir, Llamadita. ¿tú qué tal con estos? Claro. Y a veces como, estupendo, muy bien, todo genial, vale, guay, vuelvo a llamar, acepto el trabajo. Me dicen, el horror, el infierno, horarios de mierda, condiciones asquerosas, Piratas, te insultan, tal cual, es como, vale, voy a decir que no, o voy a decir que sí, por una pasta, vamos. Sí, cobrar Una y no cosa divertirte. loquísima. Lo de Nacho Claro, no. claro, totalmente. Pero Aprenderé y cobraré. que no te pilla tampoco ya sin información. Si tienes compañeros y compañeras o tienes al sindicato o tienes gente en la que apoyarte para compartir esta información, pues ya sabes con quién sí y con quién... Perdón. Con quién sí y con quién no. Gracias. Total, Pues que no todo vale, que nuestro trabajo tiene un valor enorme y que si queremos que nos traten como profesionales, somos los primeros que tenemos que dignificar nuestro trabajo poniendo límites muchas veces, ¿no? y haciéndonos respetar. Y si aún así pues alguien siente que vive una situación desagradable o tensa o injusta, bueno, pues que sepa que puede acudir a Alma, que estamos aquí, que está la asesoría jurídica, que está también el servicio de conciliación para lo que necesite y si no, pues siempre queda, como bien dices tú, Sara, el palo con pinchos y sacar el cartelito. Y hasta aquí la turra de esta semana. Muchísimas gracias. Muy buena turra. Y hasta aquí el programa de esta semana también. Nos vemos el miércoles que viene en Esto Ya Se Ha Hecho. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, el sindicato de guionistas de España, con la colaboración de Dama, la entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pablo. Dirección Alba Lucío y Josep Datel. Guión, documentación y producción Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa Alma, Julia Iago y Ana Pineda. Redes sociales Diego Soto. Diseño gráfico Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música Music Library.